epístola a los Corintios, capítulos 1 al 3. Es muy complicado amar sin haber sido previamente amado. Y es muy complicado consolar sin haber sido consolado. O sea, yo diría que es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué sucede cuando somos amados o cuando somos consolados? Que tenemos esa facilidad, por así decirlo, para poder consolar a otros, para poder amar a otras personas. Y como estamos empezando Corintios, la segunda epístola, porque hay otra previa, que es Primera de Corintios, que diría que es una de las epístolas más famosas de la Biblia, porque se encuentra el himno a la caridad, pues aquí os voy a contar un poco la historia, porque Pablo, que fue el autor de estas cartas, escribió Primera de Corintios para corregir los problemas que había allí con todos los corintios, porque sí que es verdad que había confusión, el cristianismo era algo nuevo, había muchas cosas que no se llegaban a entender, también porque venían de diferentes tradiciones, había mucha mezcla, entonces no entendían muchas cosas y había cosas que no estaban haciendo correctamente. Entonces se escribe 1 Corintios para corregir los problemas, muchos se rebelan contra la autoridad de Pablo y lo rechazan. Luego hay una visita de Pablo hacia los corintios, que se llama la visita dolorosa. Pablo había dado seguimiento a ese asunto en persona, ya no solo por cartas, sino que él se dirige hasta allá. Luego es escrita 2 Corintios, que es escrita con angustia y lágrimas, o sea, esta que estamos empezando fue escrita con angustia y lágrimas, y que gracias a esta carta algunos corintios se dieron cuenta de su arrogancia, entonces fueron capaces de pedir perdón a Pablo. Esta carta no simplemente la escribió para aclarar sus dudas o para mostrarles cosas que no estaban haciendo bien, sino que la escribió principalmente para confirmarles el amor que Pablo les tenía a ellos y el compromiso que les tenía. Porque al final Pablo era una persona totalmente entregada al Señor, y cuando tú estás totalmente entregado al Señor, eso te lleva a estar entregado a los demás, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús, el Dios mismo, se hace hombre para estar con nosotros y para entregarse totalmente por nosotros, porque Dios nos hizo hombre por sí mismo, o sea, para su propio placer o para sus propios fines, sino se hizo hombre por ti, por mí y por toda la humanidad, para salvarnos, para que fuésemos libres. Entonces Pablo, una persona totalmente entregada, siempre su foco era Jesús. ¿Qué más sabemos de esta segunda epístola a los Corintios? Desarrolla 3 temas básicos, que es la respuesta a las críticas sobre el ministerio de Pablo, la organización de la colecta, las ofrendas que, por ejemplo, hoy se dan en la misa, y la defensa de su evangelización, además de que esta epístola nos ofrece una ventana única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús, que esto nos lleva a que la cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Dios valora la humildad y la debilidad porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, y la cruz transforma a través del Espíritu. O sea, fijaos que para una persona, si pensamos lógicamente, y más en esa cultura, en esa época, la cruz era, por así decirlo, como una silla eléctrica en el día de hoy. O sea, era la forma como más penosa de morir. Entonces no entendían muchas cosas, como el supuesto salvador del mundo iba a morir de la forma más miserable. O sea, no llegaban a entenderlo, por eso muchas personas no llegaban a creer que Jesús era el Mesías, porque ¿cómo el Mesías va a padecer eso? O sea, no, por favor, ¿por qué iba a padecer si es el Rey de los Reyes? Entonces aquí Pablo empieza la carta con su saludo, la acción de gracias, también reconoce que Dios es un Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que les consuela para que ellos puedan consolar, y la consolación en el Nuevo Testamento se refiere a dar fuerza, a ayudar, a hacer fuerte a los demás, además de que también se refiere a una simpatía que da alivio. Entonces, Pablo nos decía que de igual manera que abundaban los sufrimientos por Cristo, porque muchísimos de ellos, la gran mayoría de los cristianos, por no decir todos, pasaban por esos sufrimientos, a pesar de eso también, de igual manera, abundaba el consuelo por medio de Cristo, y además este consuelo era muchísimo más que ese sufrimiento. Hemos sentido la amenaza de muerte, pero eso ha servido para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, cómo cada momento duro, cada momento difícil, lo veían como una oportunidad. O sea, hemos sentido la amenaza de muerte,
O sea, esto les podía haber dado razones para rendirse, para no querer seguir a Jesús, pero esto les motivaba a seguirlo más. Y decían, esto nos ha ayudado a que en lugar de poner la confianza en el hombre, la pongamos en Dios. Él nos libró y seguirá librándonos. Luego también explica Pablo el por qué cambió sus planes de viaje, porque pensaban que Pablo no era un hombre de palabra, porque si les había dicho que iba a ir, ¿por qué ahora mismo no iba y no cumplía su palabra? Pablo les dice que ellos se sentían orgullosos porque habían conducido en el mundo con la sencillez y la sinceridad que venían de Dios. Y les explica, veis cómo al final siempre todo lo redirige y pone su foco en Jesús, porque de repente empieza a hablarles de Jesús y dice, Jesús no fue sí, no, en él no hubo más que sí. O sea, yo esto lo entendí como que Jesús no le dijo nunca que no a Dios, sino que él siempre era un sí a seguir la voluntad de su Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él, en Jesucristo. Por eso decimos amén. Dios es el que nos conforta en Cristo y el que nos ungió. Él fue quien nos marcó con su sello y quien puso el Espíritu en nuestros corazones, como arras de lo venidero. Aquí hay 3 palabras que son importantes, que es el ungir, que esto significa que estaban preparados y les da también ese poder de servir. O sea, realmente estos son aspectos de la consagración del cristiano. Luego está el sello, que el sello significaba, o sea, se refería a identificar y proteger. Y por último, las arras, que esto lo podemos entender como depósito, como garantía de que cosas más grandes están por venir. Si no había ido aún, fue por consideración de ellos. O sea, Pablo en todo momento tenía a los demás por delante de él. Él pensaba en los demás antes que en él. Entonces él no había ido a Corinto por consideración a los corintios. Porque dice, solo queremos contribuir con vuestra alegría. O sea, es que es una total entrega hacia los demás. Luego en el capítulo 2 vemos ese perdón y ese amor que debemos de tener todos hacia el pecador. Que no hacia el pecado, hacia el pecador. Porque al final todos somos personas, todos somos pecadores, todos fallamos, todos caemos. Pero gracias a ese amor, pues también nos volvemos a levantar. Alguien que no se siente perdonado es muy difícil que se pueda levantar. Dice Pablo, en mi interior tomé la decisión. Efectivamente, os escribí tremendamente afligido y con el corazón angustiado, incluso lloré. Pero no lo hice para entristeceros, sino para que os dierais cuenta de lo mucho que os quiero. En todo momento, él está pensando en los demás. O sea, al final todo lo hace por ellos y todo lo hace por y para el amor. Entonces habla de que esta persona que puede causar tristeza, esta persona que ha pecado, mejor que le perdonéis y le animéis, ya no solo perdonarle, sino también animarlo. O sea, qué difícil perdonar y más difícil animar. Pero a esto se nos invita. No sea que se hunda en una excesiva tristeza. O sea, al final todos fallamos, que unos fallen en mayor medida que otros, pues bueno, realmente no quiere decir nada, sino que sea también una oportunidad para amar más. Por encima de todo, le demostréis el amor que le tenéis. O sea, a pesar de todas las diferencias, que el amor siga venciendo siempre. Que no dejéis reinar al odio en vosotros, sino a ese amor. Yo recordaba, porque hace poco fue San Esteban, entonces recordaba cómo a San Esteban lo lapidaron, lo mataron a pedrazos. Y a pesar de esto, él perdonó a todos aquellos que le agredieron hasta el último momento, como Jesús en la cruz. O sea, y al final ese amor provocó un cambio en los corazones de muchas de las personas que estaban ahí. Saulo, o sea, San Pablo, el mismo Pablo que está escribiendo estas cartas, estaba en la lapidación de San Esteban cuando aún no había sido transformado por Cristo. Y seguramente esa oración de San Esteban ayudase a la conversión de Pablo. O sea, tuvo efecto, fue escuchada. Entonces, luego continúa diciendo que gracias sean dadas a Dios. También remarca que ellos no negociaban con la palabra de Dios, que ellos hablaban en interés de Cristo, con sinceridad y conscientes de lo que hacían de parte de Dios y en su presencia. Es decir, que el mensaje y el ministerio de Pablo no tenía motivos ocultos, porque sí que había falsos profetas que también cobraban, pero Pablo nunca cobró. Pablo siempre habló con la verdad por delante y habló con toda sinceridad. Y lo que les decía es, yo no tengo nada que ocultaros. O sea, esto es así y yo os hablo con esta verdad.
Por eso también la razón de que les escribiese esas cartas, porque al final él podría haber pasado a escribir estas cartas, pero él les dedicó tiempo, porque sabía que ellos necesitaban escuchar esas palabras. El capítulo 3 les habla de la identidad de ellos. Primero se acusa al apóstol, a Pablo, de elogiarse a sí mismo. Entonces él responde diciéndoles: vosotros sois una carta de Cristo, redactada con nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas, como se escribió la ley, o sea, los mandamientos, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. O sea, Pablo está escribiendo a los cristianos como cartas vivientes que dan testimonio de Cristo ante el mundo. Es decir, sus vidas estaban reflejando su fe en Cristo. Por eso es muy importante que intentemos vivir en coherencia a nuestra fe, porque seguramente seamos el único evangelio que muchas personas lean. Dice que no se podían atribuir cosas, ya que nuestra capacidad viene de Dios. Él fue quien nos capacitó. Y habla de nuevo de la ley. Habla de que la ley mata, mas el Espíritu da vida. Que esto no quiere decir que una cosa valga y la otra no, sino que el Espíritu nos vivifica para la letra, para esa ley, cumpliendo y completando la obra de la letra en nosotros. El Espíritu Santo no reemplaza la ley, sino que acaba y cumple la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Así que habla de que este Espíritu da vida, da libertad. Si el ministerio de la condenación fue glorioso, que esto es Moisés, cuando la ley y los profetas, fue pasajero y a pesar de eso fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la salvación, que éste debe permanecer para siempre. El antiguo pacto perece, porque viene ese nuevo pacto, y este nuevo pacto ha de permanecer. Y dice, se embotaron sus inteligencias, porque para algunos seguía permaneciendo ese velo que les cegaba del Antiguo Testamento, y no se levanta ese velo, pues solo en Cristo desaparece este velo. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Es decir, había muchas personas judías que ese velo del Antiguo Pacto les estaba cegando, no les dejaba ver esa nueva alianza de Dios con la humanidad, que fue Jesús, que fue ese perdón de todos nuestros pecados a través de la entrega de una persona que murió por todos nuestros pecados. Aquel que nunca pecó, murió por todos los que pecamos. Entonces, también habla de que nos vamos transformando y que esa transformación es un proceso continuo. Y esta transformación es una obra de Dios en nosotros y vemos cómo Él va obrando poquito a poquito. Y al final, si nos dejamos, Él va moldeando, va obrando, va haciendo. En el comentario de la Biblia decía: el apóstol y el cristiano reflejan la gloria de Dios que se ha hecho perceptible en Cristo. Así se hacen semejantes a Dios. Y al final, pues es esto. ¿Qué le sucedió a San Pablo? Que San Pablo, cuando vio ese amor de Cristo, cuando recibió ese amor de Cristo y recibió ese perdón y esa misericordia, pudo amar a los demás. Fijaos aquí cómo se ve ese amor que les tiene a los demás. Porque podría pasar de ellos y no hacerles ni caso. Pero él los ama tanto que piensa primero en ellos y piensa que es lo mejor para ellos, sin dejar al lado la voluntad de Dios, porque Pablo siempre, su foco era Jesús y él quería hacer siempre lo que Dios quisiese. Entonces vemos como aquel que fue amado tiene esa capacidad para amar a los demás. Aquel que fue perdonado tiene esa capacidad para perdonar a los demás. Aquel que fue animado tiene esa capacidad para animar a los demás. O sea, es increíble cómo Cristo transforma vidas y lo sigue haciendo a día de hoy, en pleno siglo XXI. O sea, Él no ha dejado de transformar vidas. Y así como la de San Pablo, también puede transformar la tuya. Simplemente, pues tienes que dejar, porque Dios nos da la libertad y ya depende de cada uno de nosotros dejarlo entrar en nuestra vida o no. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.